Actualmente, 7 sumarios se enfrenta el juez del séptimo juzgado de garantía de Santiago, Daniel Urrutia, por parte de la Corte de Apelaciones. Una situación que incluso ha llegado al Tribunal Constitucional y que algunos califican como hostigamiento en contra del juez. Queremos conversar sobre este tema y para eso nos encontramos con el abogado defensor del magistrado Hernán Boselin. Hernán, muchas gracias por estar en CNN Chile. Muchas gracias. Buenas tardes. Para las personas que no conocen este caso, cuéntenos un poco, ¿por qué se acusa que hay hostigamiento en contra del juez Daniel Urrutia? Mire, el problema es el siguiente. Hay un grupo de sumarios disciplinarios que se ha instruido por disposición de la Corte de Apelaciones de Santiago en contra de él, pero no solamente en contra de él. Hay otros sumarios de la Corte de Apelaciones de Valparaíso en contra de otro magistrado, la Corte de Concepción, lo que llevó a presentar recursos o requerimientos de inconstitucionalidad de lo que se denominan los autos acordados de la Corte Suprema que regulan los procedimientos disciplinarios, por la razón de que esos autos acordados, a nuestro entender, fueron dictados por la Corte Suprema sin tener atribuciones constitucionales para ello y violando derechos fundamentales como es la garantía del debido proceso. La Corte Suprema dicta autos acordados sobre materias que están reservadas para la ley, que solamente se pueden normar a través de una ley dictada por los cuerpos colegisladores, para decir, el Parlamento de Chile y el colegislador que es la presidencia de la República. Un poco para los que lo miramos de afuera, uno también puede entender que existe un posible hostigamiento por el número de sumarios en contra del juez Daniel Urrutia. Yo no sé si 7 sumarios son anormales, son demasiados en comparación quizás a los que se aplican a otros jueces. Mire, en mi concepto son completamente irregulares y anormales. ¿A qué obedecen? ¿Por el origen y por la cantidad? Son anormales por su contenido, por la cantidad, por la normativa a la cual fueron sometidos estos sumarios y algunos que se están tramitando en la actualidad, que van más allá de toda prudencia y de toda sabiduría en cómo se pueden conducir una organización tan relevante como es el Poder Judicial. En sí mismo, todos los cargos que se han formulado al juez Urrutia no tienen la gravedad que se dice por la Corte de Apelaciones que ellos tendrían. Son cargos sobre situaciones extraordinariamente insignificantes, sí, que no debieron haber sido objeto de sumarios. De hecho, son materias que sí, podrían haberse, como se dice, conversado, pero de ninguna manera acudir a ejercer una potestad disciplinaria. De hecho, algunos de los casos por los que se encuentra sumariado el juez Daniel Urrutia, por ejemplo, permitir que personas que están en prisión preventiva hubieran podido tener la posibilidad de votar en las elecciones municipales. Y otro caso, por ejemplo, el permitir que personas que están en algunos centros del Sename pudieran visitar a familiares que están en otros centros de detención. Por ambos casos, entre otros, fue sumariado el juez Daniel Urrutia. Mire, por esos casos y por otras situaciones, por una materia relacionada con unos sobreseimientos que él dictó respecto de materia de personas que habían sido llevadas por el Ministerio Público a lo que se denominan un juicio monitorio o simplificado por supuestos desórdenes al interior de un banco. Lo que pasa es que hay una notable confusión en lo que son las facultades propias que tiene un juez, las facultades jurisdiccionales de administrar justicia, de decir el derecho al caso concreto, que es una facultad privativa que tiene el juez y por la cual no puede ser cuestionado disciplinariamente, de ninguna manera, porque si no todos los jueces, todos los días, dictan resoluciones. Y a veces los abogados estimamos que las resoluciones que dictan los jueces no son acertadas, no son correctas, no están ajustadas a derecho, que cometen errores de derecho en la interpretación de la norma jurídica. Bueno, eso sucede todos los días y eso es enmendado a través de los recursos que establece el sistema procesal. E incluso es corregido por la propia Corte Suprema cuando acoge recursos de nulidad, recursos de casación en el fondo y que dice, mire, usted juez aplicó una norma que no debía aplicar o dejó de aplicar o interpretó erróneamente una norma. Esas situaciones que son ordinarias y que la Corte Suprema las va solucionando día a día a través de las sentencias de reemplazo, en este caso concreto del juez Urrutia, han dado lugar a procedimientos disciplinarios. Fíjese que él sobreseyó definitivamente una causa porque él consideraba que los hechos investigados
no encuadraban en una figura de una culpa penal, de un delito, un cuasi delito penal, un delito de una falta penal establecido en el Código Penal. Desórdenes, una persona que altera el orden público sin observar o infringir las normas dictadas por la autoridad pública. Pero resulta que no hay norma que regula la materia. Para entender bien, ¿en qué casos o qué cosas tienen que configurarse o tiene que haber para que se aplique un acto disciplinario contra un juez cuando, por ejemplo, no ha ido a... Mire, cuando ha faltado a sus deberes más esenciales, pero no cuando él ha administrado justicia, cuando está en el acto propio del juez de pronunciar una sentencia. A menos que ese juez, al pronunciar de esa sentencia, haya procedido dolosamente, haya utilizado procedimientos torcidos, haya encubierto una conducta delictiva. Pero son situaciones que no se dan en este caso. Estas son situaciones claramente jurisdiccionales. Y yo le pregunto, ¿por qué entonces habría un hostigamiento en contra del juez Daniel Urrutia? Mire, es muy difícil pesquisar cuáles son las razones profundas de las resoluciones de los tribunales, pero yo creo que hay un error muy grande, hay una equivocación muy grande por parte del superior jerárquico del juez Urrutia, de otros magistrados, que es la Corte de Apelaciones de Santiago. Yo, en el papel de Corte de Apelaciones de Santiago, yo nunca habría ordenado la instrucción de todos los sumarios que se han ordenado. No habría ordenado la instrucción de sumarios sobre sumarios. Fíjese que se plantea el tema del clima laboral al interior del séptimo juzgado de garantía. Y es el caso que si uno examina todos los sumarios que se están instruyendo, hay aproximadamente 3 sumarios que dicen relación con el mismo clima laboral, que dan lugar, en consecuencia, a 3 órdenes de sumarios. En uno de esos sumarios, por materias relacionadas con el clima laboral, el fiscal que lo instruyó llegó a la conclusión que no se había producido ninguna infracción de carácter disciplinario. No obstante eso, la Corte de Apelaciones lo instruyó para que formulara cargos. Después, hay otra fiscal que está instruyendo sumario, también actualmente por problemas del clima laboral. Ya hay una ministra en visita que a su vez está instruyendo sumarios o está investigando la misma materia. Pues bien, todos los temas relacionados con el clima laboral de un juzgado no son materias disciplinarias, son materias que dicen en relación con cómo se vinculan las personas que trabajan al interior de una organización. Pero no puede eso constituir una falta y no puede ser el motivo por el cual se nombre un fiscal que instruya una causa disciplinaria y no puede ser motivo que se termine proponiendo la aplicación de sanciones. Incluso, fíjese, que la Corporación de Administración del Poder Judicial, que es muy importante esa corporación, ha dictado un instructivo, una norma que dice que todas las materias que digan relación con la organización, con el funcionamiento de los tribunales, cómo funcionan al interior, no pueden ser objeto de un procedimiento disciplinario. Dicen relación con otras materias. Son materias de orden psicológica, de orden sociológica, pero disciplinarias no. Y de carácter jurisdiccional, de ninguna manera son de carácter jurisdiccional. ¿Tuvo alguna vez algún problema anterior el juez Urrutia con algún integrante de la Corte de Apelaciones? Porque si estos sumarios no se aplican a derecho, algo tiene que haber. Mire, lo que hubo en el pasado, el juez Urrutia fue a llevar a cabo un postítulo o un magíster en la Universidad de Chile. Y elaboró su tesis al final del magíster o del curso que él llevaba a cabo. Y en esa tesis él hacía una crítica a la forma como la Corte Suprema había desarrollado sus labores durante el régimen dictatorial. El año 1973 hasta el año 1990, él llegó a la conclusión de que no había procedido correctamente la Corte Suprema. Juicio que por lo demás es compartido completamente por los actuales ministros de la Corte Suprema de Justicia. Incluso ellos hicieron una declaración pública sobre la materia hace 2 o 3 años atrás. Pero ¿qué sucedió? La Corte Suprema de aquel entonces le aplicó una medida disciplinaria por la sencilla razón de haber elaborado una tesis universitaria sobre esa materia y haber formulado una crítica. Eso dio lugar a que este magistrado acudiera a la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le pidió informe al gobierno de Chile y el gobierno de Chile le pidió a la Corte Suprema de Justicia actualmente, y la Corte Suprema hace 4 semanas atrás, hace un mes atrás, se pronunció sobre la materia. Hubo un porcentaje de ministros, que no fue la mayoría, que estimaban que se debía dejar sin efecto esa sanción aplicada en el pasado. Otros ministros estimaron que no se podía ir a modificar una resolución anterior porque existía cosa juzgada. Y otros ministros llegaron a la conclusión que era necesario conversar con el juez para llegar a buscar una solución a esa situación que se produjo en el pasado. Yo no creo, esa es mi convicción, que un juicio crítico respecto al régimen dictatorial puede hacer una materia que en el tiempo presente esté produciendo efectos, que alguien esté reaccionando en relación a esa materia. Pero como se da un escenario muy complicado, un escenario donde, en mi entender, no se ha procedido con sabiduría, no se ha procedido con sabiduría por parte de las autoridades al interior del Poder Judicial, podría alguien pensar que perfectamente alguien, que desconozco quién pudiera ser, está por propósitos que ignoro y desconozco, hostigando al juez Urrutia. A mí me parecería una cosa absolutamente incorrecta que pudiera existir. Y por esa razón yo afirmo, y que es mejor entender, que hay un error, que hay un grave error. Y los graves errores se pueden corregir y se pueden enmendar para que el asunto no pueda ser conducido por la pasión o por instintos inadecuados, sino que se conduzcan racionalmente a una solución. Bueno, de los 7 sumarios contra el juez Urrutia, 2 de ellos están paralizados por el Tribunal Constitucional. Vamos a ver entonces cómo se sigue dando estas acciones en contra de este juez. Hernán Boselín, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted. Gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos con más Noticias Express.